Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy en este set hemos invitado a Reinaldo Cifuentes. Él es coordinador de la Red de Administradores Universitarios RAUI América y también es asesor internacional de la Universidad Franz Tamayo. Reinaldo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muy buenos días. Comencemos hablando de lo que es la internacionalización en la educación superior. ¿Cómo se logra una correcta internacionalización? ¿Cuáles son las condiciones para que una institución educativa pueda ser exitosa en el ámbito internacional? Una gran pregunta. Fíjate, yo lo resumiría en dos cosas. La primera es que debe intentar impregnar toda la actividad de la institución en el contexto mayor, digamos, de un proceso de internacionalización. Es decir, la internacionalización debe formar parte del ADN de la universidad. Los procesos exitosos, hay distintas maneras de enfocarlo, pero los procesos exitosos son aquellos por el cual la investigación, la internacionalización y otros vectores de la educación superior están directamente involucrados en los propósitos institucionales. Cuando tú tienes una cabeza, un norte, digamos, en el cual los procesos de internacionalización están presentes tanto desde la cabeza como desde la base, tú puedes considerar que hay grandes posibilidades que se puedan conseguir resultados. Si la internacionalización la tomas como un vector más, es mucho más complicado. Procesos exitosos requieren de liderazgo fuertes, de liderazgos que estén orientados a entender esos propósitos en el contexto de una educación global. Reinaldo, ¿la internacionalización está transformando a la educación superior? Sin duda. Mira, esto es ahora está, digamos, como que se ha retomado, ¿sabes? Cuando tú aludes a la palabra universidad, evidentemente estás hablando ya de otras palabras que están asociadas, como universalidad. O sea, la universidad siempre fue internacional, siempre ha sido internacional. En el siglo XIX se hace una profunda transformación desde la universidad internacional a la universidad más nacional por las necesidades de los estados, ¿no? En particular en Latinoamérica. Pero siendo cierto eso, sigue siendo la realidad en que la universidad se desenvuelve, en particular y en general, en ambientes internacionalizados. Ya sea que son nacionales, pero son internacionalizados. Los académicos conversan, consultan, se forman en distintas instituciones, viajan. La verdad es que la educación superior es un sector privilegiado, hay que decirlo en el mejor sentido del término, porque se le ha entregado toda una batuta, digamos, una serie de procedimientos y de tuiciones, digamos, que le permiten a los países, digamos, ser exitosos en términos de los intercambios que puedan tener en este mundo global. De tal manera que, por repetirlo, no es nuevo, pero sí es cierto que se ha puesto de nuevo en función, porque gracias al enorme intercambio cultural que hay en los últimos años, la globalización, la liberalización del comercio, las redes sociales, nuestras juventudes que ya no piensan solamente en términos locales, sino que lo hacen en términos mucho más amplios. En definitiva, han instalado este vector que ya era de la educación superior como un producto más, un norte más de la universidad. ¿Qué condiciones hay que cumplir como universidad para poder entrar al ámbito de la internacionalización? ¿A dónde va mi pregunta? ¿Cómo tienes que acondicionar tu calidad educativa para equipararte a otras calidades educativas de otras universidades, de otras latitudes, para lograr tener educación de calidad para quienes quieren optar por la internacionalización, en este caso los beneficiados estudiantes? Claro, mira, yo creo que el primero es el que comenté al principio, digamos, desde el punto de vista de las cabezas, digamos, de la universidad, de los liderazgos de
de las instituciones de educación superior tiene que haber un mandato claro respecto a lo que significa como valor la internacionalización per se, porque no solamente tiene que ver con lo que he mencionado en el segundo aspecto, con temas de intercambio comercial, etcétera, también tiene que ver con valores comunes a la humanidad, ¿no? Los seres humanos nos reconocemos en una sola matriz, no hay distintas matrices, bien es cierto que después puedes trasladarlas tú en el plano antropológico, sociocultural, y ahí vamos a ver algunas diferencias, o más bien matices, ¿ya? En un mundo global, definitivamente, todos somos iguales. En ese contexto, la educación internacional, como primer principio, debe ser con un fuerte liderazgo. El segundo es que debe asumirse, de acuerdo a estos mismos principios, que la educación debe servir a propósitos que están más allá de los propios propósitos que uno puede tener. Mira lo que digo, ¿eh? Puede ser esto un poco, por ejemplo, la paz. El principio básico de la educación universitaria es la búsqueda de la paz, la búsqueda del cumplimiento pleno de los derechos humanos, el cumplimiento de la solidaridad social. Yo creo que en definitiva, tanto el vector, digamos, de liderazgo como el vector de valores, digamos, tiene un rol fundamental. Y a partir de eso, evidentemente que la traslación para poder asegurar la calidad es que no hay que esconder, no hay que disimular el hecho de que uno tiene que comparar y tiene que compararse. Y por lo tanto, para poder medir calidad educativa, uno tiene que entrar en una dinámica de comparabilidad, de competencia, que no expresada en términos de competitividad del punto de vista negativo, sino del punto de vista de saber quiénes somos, qué podemos ofrecer, qué podemos plantear, cuáles son las especificidades que nos permiten a nosotros ofrecer, no solamente recibir, sino que ofrecer en un contexto internacional. Y en ese sentido cobra todo digamos, la apuesta, digamos, el concepto de la UNESCO sobre la necesidad de que la educación en general, pero en particular de la educación superior, sea una educación pertinente. La pertinencia, en definitiva, se obtiene en base a los valores que se puedan transmitir en el ámbito de la universidad, en el contexto en el que está. Cuando uno tiene seguro esto, cuando uno tiene claros los procesos para asegurar esto, uno puede perfectamente escalar y poder presentarse como una apuesta, digamos, como una opción para que otras instituciones también trabajen con nosotros. En los tiempos en que estamos, es muy difícil no encontrar pares símiles a nivel internacional. Yo creo que en definitiva, el asegurar la calidad, aparte de ser una necesidad, también es un imperativo. No solamente un tema, digamos, desde el punto de vista del gerenciamiento, sino que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, para tener estudiantes efectivamente que se inserten en un mundo que por muy repetido va a ser, queramos o no, global. ¿Cómo trabajo en el tema de mi calidad educativa como universidad? Porque tengo que alcanzar estándares internacionales. En ese marco están las certificaciones, las acreditaciones. ¿Cómo se trabaja eso? Mira, hay distintas formas, ¿no? Hay ciertas reglas, digamos, acreditaciones privadas, acreditaciones públicas, institucionales de los países, normativas nacionales que ayudan. En general, los que trabajan en estos sectores se conocen bastante, es una comunidad bastante reconocida, no es que haya tanta novedad, digamos, hay innovaciones, por supuesto. A partir del cumplimiento, digamos, del conocimiento de esa comunidad técnica, digamos, que trabaja en torno al aseguramiento de la calidad, evidentemente que un vector importante es el proceso y el resultado. Los estándares de resultado yo diría que cada vez son más importantes, es decir, dónde está nuestro egresado, qué está haciendo nuestro egresado, dónde está nuestro graduado, saber qué está haciendo en el ámbito social, en el ámbito empresarial, ese tipo de estándares respecto al nivel de empleabilidad, a los espacios donde está dedicando su labor social, etcétera. Esos son fundamentales para poder establecer algunos criterios, no diría que estándares, criterios para poder entender cómo asegurar la calidad. Por supuesto que hay que abrazar, yo digo la palabra abrazar en el mayor término, algún modelo pedagógico que permita que se haga expresión de esto, ¿no? Los modelos educativos transformadores, modelos educativos enfocados en la mejora continua, desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista también del apoyo a la enseñanza y el aprendizaje son fundamentales. Hay modelos, digamos, tanto en los países de nuestro entorno
como en otros espacios culturales en inglés o en el mundo asiático, etcétera, en África, cómo no, hay formas de poder conocer y aprender de modelos transformados. En definitiva, transformar significa que el estudiante entra desde, vamos a llamarle así, desde una inocencia y se transforma definitivamente en aquello que la universidad pretende de él y que además la sociedad pretende, y que la persona también abraza esa cualidad. Eso se traduce en un perfil de egreso que tenga estándares y competencias globales. Mi pregunta final, ¿cuán importante es que un papá y que el propio estudiante, porque recibe el respaldo de los padres de familia, opten por abanderar, por participar y por experimentar el intercambio en el marco de la internacionalización? En el contexto en el que estamos viviendo, ¿cuánto le beneficia al estudiante? Mira, yo creo que en todos los sentidos el intercambio per se es más que importante, digamos. Yo creo que esto los estudiantes lo tienen cada vez más claro. Hay maneras de moverse en términos virtuales también. Moverse en términos presenciales es más oneroso para los estudiantes, no es barato. Pero en definitiva el proceso, digamos, que se produce entre un estudiante que ha hecho un intercambio y el estudiante que no ha hecho un intercambio es bien interesante desde el punto de vista de la asunción, digamos, de algunos valores. Yo creo que también está en el tema de las competencias, pero el tema de los valores, el tema de conocer la diferencia, conocer otros idiomas, conocer otras formas de comer, otras formas de hacer, otras formas de razonar, incluso, ¿no? Aunque todos creemos que tenemos la misma forma. Y la forma en que llegamos a la realidad, eso es muy enriquecedor. Las personas que tenemos la suerte de alguna manera, ya sea por nuestro trabajo o por otras condicionantes, de ver otras realidades, nos damos cuenta de que todos somos iguales, pero todos también actuamos de manera distinta para resolver los mismos problemas. Yo creo que en sí mismo este es el valor principal, es la capacidad que tiene el estudiante de transformarse en un actor que se reconoce en otros seres humanos distintos a él y lo aplica, como no, y lo va a aplicar, como no, en el mundo del trabajo y en el mundo de su vida y de su familia. Y como no, la familia y los padres van a estar plenamente de acuerdo con eso, sin duda. Gracias a Reinaldo Cifuentes, coordinador de la Red de Administradores Universitarios RAUI América y asesor de la Universidad Frans Tamayo, por habernos regalado estos minutos para hablar de la internacionalización. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, muchas gracias. Con nosotros hasta una próxima oportunidad.